no se llega al efecto deseado del paciente para mitigar las decisiones fundamentales. Este es un breve resumen que vamos a desglosar de la experiencia pasada. Farmacocinética. ¿Qué me las puede definir en sus propias palabras? ¿Qué viene con farmacocinética? Eso es muy importante. Ustedes sepan hacer un análisis de cada institución de sus materias. No, lo que el fármaco ya hace. Eso. ¿Qué más? ¿Ustedes no van a hablar? ¿Qué más? Aparte de que el fármaco le hace al organismo, ¿qué más esperamos? El paso es, variando el paso desde la entrada hasta la impresión, con la misma eso. ¿Qué procesos fisiológicos ocurren en la farmacocinética? La liberación, que es cuando se libera el principio activo del fármaco, la absorción, que es cuando pasa de la interior a la circulación sintética, la distribución con la otra que es el organismo, el metabolismo, que es cuando el proceso se encarga para eliminar al fármaco, y la expresión cuando pasa de la circulación sintética al exterior. ¿Tú cómo lo podrías englobar a eso? ¿Cómo qué le contempla? Lo que el fármaco le hace al organismo. ¿Y qué cosas tenemos en la farmacodinámica? ¿Qué más? ¿Como cuáles? Sobre todo los medicamentos de la farmacodinámica. ¿Lo ves? Una dosis puede ser esta dosis para producir un movimiento. ¿Qué pasa con el organismo? Es lo mismo que se dice, pero solamente que satisface el ritmo de función. Entonces, la farmacodinámica, ustedes lo saben, mencionar todo lo que el fármaco le hace al organismo. Tiene que ver más con todo lo que es el mecanismo de acción, las actividades moleculares físicas y bioquímicas. ¿No? Vamos a ir con lo que es a través del tiempo. ¿Ya? La farmacología clínica es el estudio del fármaco del ser humano evaluando la eficacia y seguridad del paciente. La farmacología clínica se puede desglosar en farmacología terapéutica. La farmacología terapéutica no es más que la aplicación del conocimiento farmacológico para el tratamiento de prevención y diagnóstico. Es actualmente lo que se está usando, está en boga. ¿Ya? Un ejemplo de farmacología y prevención. ¿Qué me da? La vacuna. La vacuna es muy bien. ¿Cómo funciona la vacuna? Casi. ¿Qué hace la más un ejemplo de prevención farmacológica.
nada. Y que también les hablé las prácticas, que ya estuvieron también. Siempre lo van a ver ese medicamento, no lo pueden ver. La página de abajo es molecular y le vas a poner como receta de cocina a todos. Para evitar lo que es la tromboembolia pulmonar, que es muy frecuente, la trombosis de neuroprofundas que son muy frecuentes, especialmente en los pacientes obesos, en los pacientes que tienen estancias hospitalarias prolongadas. ¿Ya? Otro claramente, es muy fácil porque lo voy a colocar en esa. ¿Ya? Eso es lo que quiero que ustedes sepan, que sean objetivos. ¿Ya? Otra forma, por ejemplo, el nimodipino, les hablamos del nimodipino. En la práctica sí les hablé qué es el nimodipino. El nimodipino es un tratamiento que se usa de primera línea en las hemorragias subaracnoideas aneurismáticas. ¿Qué es lo que tiene el nimodipino? Prevenir el vasoespasmo cerebral. ¿El paciente de qué se va a morir? De las microinfartos. Y los microinfartos, ¿qué se provocan por el vasoespasmo? Entonces, el nimodipino. Lo otro es el heparina de bajo peso molecular que estos son los ejemplos clásicos. ¿Ya? Ahora, en el diagnóstico. ¿Qué medicamento nos ayuda en el diagnóstico? ¿Quién sabe cómo funciona el fumacenil? ¿Han escuchado hablar del fumacenil? Una vez. ¿Qué hace el fumacenil? Un ejemplo, para que no se olvide. Hay pacientes, especialmente pacientes de la segunda a la cuarta década de la vida, que son los jóvenes, que vienen por problemas psiquiátricos, muchos de ellos sentimentales, que hacen, provocan una intoxicación por benzodiazepinas, diazepam, es lo más común, todo. Y lo encuentran en la habitación al paciente, totalmente con deterioro neurológico, síndrome de broncoaspiración, obviamente el paciente no recuerda nada, está en una escala neurológica, ya llevaron las escalas neurológicas, ¿verdad? Bueno, la escala de Glasgow, la escala de Ford, eso es muy importante, pero lo que también. Entonces el paciente llega con un Glasgow menor a 8 puntos, es decir, que no tiene protección de la vía respiratoria, neurológicamente deteriorado, no les toma los estímulos verbales, pero sí retira los estímulos dolorosos, los estímulos motores, ¿no? Entonces, llega al servicio de urgencias, familiar amigo que dice, encontré un frasco allá en la cama, doctora, pero no sé qué es, no sé qué se tomó, el frasco estaba así. Entonces, el fumacenil es una tradición. Se le administra al paciente, se lo estabiliza al paciente y se le administra. El fumacenil es el antídoto. ¿Qué hace? El fumacenil hace que el paciente neurológicamente se establezca un poco más, esté más despierto, que nosotros usamos en los servicios de urgencias de terapia intensiva. Y nos dice el paciente, sí, me tomé este medicamento. Pasa la vida media del fumacenil, que es corta, y el paciente nuevamente se deteriora. Es para eso, es diagnóstico. Entonces se usa muchas veces de forma diagnóstica para saber qué es lo que se tomó el paciente. Eso es una institución de urgencia. Hasta aquí entendieron, ¿verdad? ¿Sí? Farmacovigilancia. Eso es lo que vamos a ver. Van a avanzar o van a ver mucho lo que es cuando terminen la carrera, pues van a empezar a trabajar como médicos generales, lo van a ver, los que van a especializarse también lo van a ver en el servicio de epidemiología. ¿Qué es? ¿Qué entienden ustedes? En términos, identificación y evaluación de los efectos adversos de los medicamentos. A ver, un claro ejemplo. Hay un paciente en La Paz que se toma amoxicilina y hace una reacción cutánea. Esa reacción cutánea no está descrita en la posología de los medicamentos, en los médicos, en los medicamentos siempre nos hablan de la posología, no efectos adversos, no está descrita. Pero el paciente presenta una reacción generalizada. ¿Qué hace? Va a un centro de primer nivel y el centro de primer nivel lo atiende el médico y le dice, sí, vamos a documentar esto, vamos a hacer una ficha epidemiológica para dar aviso. Entonces dan aviso al centro de farmacovigilancia, a quien se
pacientes. Eso es la farmacovigilancia. ¿Listo? Nosotros, por ejemplo, esta farmacovigilancia siempre lo hacen en patologías de los pacientes con tuberculosis. Muchos de ellos presentan reacciones adversas, ¿no? Como la paripática, pero muchos de ellos, por ejemplo, han hecho un efecto adverso como la de Stevens-Johnson, que es una reacción cutánea exacerbada, pero no es como se ha presentado. Entonces, de esa forma, nosotros estábamos acostumbrados a tener un esquema de tuberculosis aquí en Bolivia, el mismo que fue por mucho tiempo. Ya desde hace un par de meses se cayó esto. Ahora los comprimidos vienen en uno solo. Los 3 o 4 medicamentos vienen en un solo comprimido. Se calcula de forma adversa. Eso para evitar los efectos adversos que se estaban presentando anteriormente. Entonces, eso se realizó gracias a la farmacovigilancia. Ya, ahora, el farmacólogo actúa como puente crítico entre la investigación preclínica y aplicación terapéutica. ¿Qué creen ustedes? ¿Es verdad o no es verdad la farmacología? Sí, ¿no? Se están haciendo pruebas in vitro, se están haciendo pruebas en animales y resulta que muchos de los medicamentos, como por ejemplo el salbutamol, que el doctor también lo mencionaba, también se usa en animales y se logra el mismo efecto terapéutico. A eso se refiere, ¿ya? La investigación preclínica que está haciéndose en vitro, en ratas, en animales. Ahora, vamos a decir como la definición. Ciencia biológica que estudia las propiedades y acciones de los fármacos en los organismos vivos. Ustedes lo habían comentado. Algunas definiciones. El fármaco, entonces, ¿qué va a hacer? Una sustancia química que interactúa en el organismo vivo, ¿no? Sí. Medicamento, ¿qué va a ser? Sustancia química que se utiliza con fines terapéuticos en el caso de una neumonía por un agente, por ejemplo, un estafilococcus aureus, el tratamiento específico va a ser la vancomicina. ¿Cómo vamos a lograr los fines terapéuticos? La vancomicina, por ejemplo, voy con un ejemplo para que mejor entiendan, ¿ya? La vancomicina, por ejemplo, tiene una dosis, ¿no? La dosis de la vancomicina es de 715 miligramos por gramo de peso. Entonces, el tratamiento de elección para las neumonías por estafilococcus aureus
hace la medición de varios antibióticos y eso lo manejan más que todo los infectólogos. Cuando ves que el paciente no está mejorando como quisiera, hay que tomar en niveles séricos y ver si incluso nos vamos incrementando la dosificación en el paciente. ¿Ya? La diana farmacológica, moléculas celulares con las que el fármaco se une para identificar su función. Entonces, ¿qué serían las dianas farmacológicas? Doctor, cualquiera. No, dianas farmacológicas. Hace rato dijimos, ¿no? El complejo fármaco-receptor. ¿Qué es? Los receptores. Los receptores, ¿ya? La diana son los receptores, los que van a ligar el complejo va a producir las respuestas. ¿Ya? Pregunta de examen también, voy a ir preguntándole esas cositas, ¿ya? No, si se van a cuenta, no son cosas complejas, pero son cosas que sí deberíamos saber, ¿ya? Ahora, ¿qué es un receptor? Compuesto de naturaleza proteica que recibe la neurotransmisión. Ajá. ¿Qué más? Yo me acuerdo de las caras, cuando veo que participan, sí me acuerdo. Ahí mi maestro decía, los bolivianos, cuando yo fui a la residencia, mi maestro me comentó esto. Los bolivianos son muy tímidos, son muy reservados, pero cuando vienen aquí les enseñan a hablar. Pero no lo dijo a la mala, sí agradezco mucho eso. Porque yo creo que una gran mayoría de aquí se va a ir al exterior, espero que sí. Y van a tener que aprender a hablar, aunque equivocarse. Lo van a hacer. Entonces, que se les haga su costumbre. Porque la residencia igual es aquí en Bolivia. No hablas, ¿ya? Entonces, se les haga costumbre. Macromoléculas, en su 80-90% son proteínas. Una de las más frecuentes, por ejemplo, es la albúmina. Interactúa directamente con el fármaco, como ya dijimos, ¿no? Se une a las proteínas plasmáticas, pues prácticamente son depósitos en el organismo del fármaco. Es a donde se ubica. Estos receptores se ubican en la membrana citoplasmática, en el citoplasma, en el núcleo. ¿No? Objetivos de la interacción. ¿Qué objetivos vamos a lograr? La afinidad. ¿Qué es la afinidad? En ciertas palabras, solamente unirse al ligando, nada más. Es como si fuera la mano para unir o formar un enlace covalente fuerte. Entonces es unirse al ligando. Especificidad es la capacidad de distinguir a qué receptor me uno. Y si me uno al receptor adecuado, pues voy a propagar una señal. Y si voy a propagar una señal, voy a provocar o voy a llevar una respuesta terapéutica. Entonces, todo esto englobando, entonces lleva a una capacidad intrínseca. Capacidad intrínseca o eficacia es lo mismo, ¿sí? Como si en el examen les preguntamos lo mismo. Es la capacidad de ligar específicamente al receptor, unirse y producir una señal adecuada. Y esto va a llevar a una respuesta terapéutica. ¿Sí? A ver, resumimos. ¿Quién quiere resumir? ¿Qué es la capacidad intrínseca? Básicamente que el fármaco se va a unir al receptor y va a ser el mismo mecanismo que haría el receptor. El mismo mecanismo que haría el fármaco. Y O sea, que se une, que es el mismo mecanismo que la neurotransmisión. fármaco receptor, ¿y qué va a provocar eso? Va a provocar una señal. Una señal, ¿ya? Va a provocar una señal que eso va a llevar a la respuesta o al efecto deseado. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya. Esto es solamente para que lo sepan, ¿ya? Clasificación de los receptores. Aquí está un ejemplo de la unión del fármaco-receptor. El receptor y el fármaco, ¿sí? Estas en su gran mayoría se encuentran en la superficie lipídica. No olvidemos que la membrana celular tiene una doble capa lipídica, ¿sí? Hay unas proteínas que son tubulares, algunas proteínas que funcionan como canalículos iónicos que se les llama.
covalentes, enlaces covalentes. Un enlace covalente se caracteriza porque es irreversible. ¿Ya? Un ejemplo. Paciente que va a ingresar a un procedimiento programado. ¿Ya? Pero este paciente tiene 56 años, tiene antecedentes de arritmias cardíacas y es paciente que toma aspirina. Entonces viene el anestesiólogo, lo va a valorar un día antes y dice: no le voy a meter aquí quirófano, doctor. ¿Por qué? Porque el paciente se toma aspirina. Y la aspirina se une a lo que es la vía de la cicloxipinasa, digamos, y forma enlaces irreversibles. Hay que esperar un tiempo de eliminación de la aspirina, que generalmente es más de 3 a 5 días. No es inmediato, no lo puedes revertir, no lo reviertes. No dices: no le voy a necesitar complejo proteínico para que el paciente deje de sacar. No hay eso. Sus enlaces son irreversibles. Mejor se tienes que esperar ese tiempo de espera, ¿no? Para programar el procedimiento clínico. ¿Hasta ya entendieron? Iónicos muy comunes. En los iónicos muy comunes hablamos sobre todo de los receptores nicotínicos a nivel de lo que es el sistema broncoalveolar, en la cual esta se caracteriza por el intercambio de cationes y aniones, que son una forma reversible. La única que es irreversible son los enlaces covalentes. Y claro ejemplo, la aspirina. Hay otros más. Fuentes de hidrógeno también que se llegan a provocar, que también son enlaces reversibles, y las fuerzas de Van der Waals, que es interacción entre electrones y núcleos, que también es de forma reversible. La única que es irreversible son las covalentes. Ya saben, pero ¿por qué no es importante? El ejemplo de la aspirina. En cambio, en los iones comunes, en los receptores nicotínicos, sí hay antídoto y sí se puede resolver, pero en los covalentes no. Características de los átomos. ¿Qué tienen por afinidad? Hace ratito acabamos de pasar. La capacidad de para reconocer el receptor variada. ¿Qué más? ¿Qué más será, chicos? ¿Afinidad? La capacidad de irse ligando, ¿no?
nos va a hablar sobre la intensidad de la respuesta. ¿Ya? Un claro ejemplo. Aquí, por ejemplo, nos habla de la potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia depende de la concentración del fármaco para llegar a una intensidad al 50% de su eficacia. ¿Sí? ¿Me entendieron aquí? O sea, la potencia va a ser, depende de la concentración del medicamento para llegar a una eficacia por lo menos al 50%. Un claro ejemplo de potencia para que lo entiendan. Un fármaco A, 10 miligramos, provoca su efecto analgesia en el paciente. Un fármaco B de 100 miligramos provoca analgesia en el paciente. Entre el fármaco A y el fármaco B, ¿cuál es el más potente? Eso. Entonces habla la potencia que necesita una menor concentración de dosificación para provocar una intensidad al 50%. Entonces, la potencia que haya sido, se requiere una dosis necesaria para provocar una intensidad al 50%. ¿Ya? Eso. Ahora, otro ejemplo de eficacia máxima. La eficacia máxima se refiere al efecto techo, al efecto límite que puede alcanzar un fármaco. Un claro ejemplo de una eficacia máxima. A ver, hablamos de la morfina. La morfina y el ácido acetilsalicílico. La morfina actúa a nivel de los receptores opiáceos. La morfina es un medicamento de primer esquema de analgesia en la unidad de cuidado intensivo, la cual la morfina nos ayuda a aminorar o disminuir diferentes patologías que llegan a provocar una escala de dolor abrupto. En cambio, la aspirina no. Con una dosis baja de la morfina, yo voy a lograr el efecto deseado. Si le doy aspirina al paciente y es un paciente, digamos, un paciente que se operó de una craniotomía descompresiva, todo un procedimiento neuroquirúrgico de urgencia, con la aspirina, aunque yo le dé una dosis y le vuelva a doblegar la dosis, no voy a lograr el mismo efecto que con el morfina. A eso se llama la eficacia o la eficacia máxima, el ejemplo. Ahora, esto es bueno, pero ¿qué llega a provocar? Toxicidad. Si yo le voy a estar administrando a los pacientes para lograr el mismo efecto que provoca la morfina, obviamente lo voy a llevar a la toxicidad a mi paciente. Mi paciente que le voy a dar 2 comprimidos, que se ha visto incluso, ojo, ¿no? 2 comprimidos de ácido acetilsalicílico o 3 comprimidos que no se han llegado a hospital, los pacientes, ¿qué pasó? Miren, con deterioro neurológico, le toman una tomografía, el paciente con una hemorragia intracerebral secundaria a la administración de ácido acetilsalicílico. En este caso no provocó toxicidad, pero provocó un efecto adverso que no era deseado. ¿Ya? ¿Alguna duda aquí? Ya, a ver. Otro, a ver. ¿Quién levanta su mano? ¿Quién me puede explicar qué es potencia? Dale, doctor. La cantidad que se necesita del fármaco para que se pueda tener una respuesta de aproximadamente 50% de eficacia. ¿A mayor concentración o menor concentración? Menor concentración. ¿Ya? Esto siempre lo van a ver. Regulación de los receptores. La regulación de los receptores de sensibilización. La otra es la hipersensibilización. La desensibilización no es más que la disminución de la respuesta por exposición continua. De eso vamos a hablar de la taquifilaxia. El día lunes les di un caso clínico de taquifilaxia a los alumnos. En los pacientes, voy a volver a repetir el caso que vimos el día lunes y martes. Es muy frecuente recetar los antipsicóticos en los pacientes, pero muchos de estos antipsicóticos no logran tener el efecto deseado. Claro que un paciente viene con delirio hiperactivo, que el delirio hiperactivo se caracteriza por agitación psicomotriz, alteración fluctuante del estado neurológico, que se refiere a eso. Por periodos el paciente está tranquilo, por periodos está agitado.
fármaco depende de su estructura química y el receptor diana, ¿ya? Entender la interacción del fármaco receptor va a permitir predecir la intensidad y la duración del efecto terapéutico. De esto vamos a ver ahorita en lo que es agonista y antagonista de la estructura química. Ahora, este es el caso de lo que tenemos visto. Entonces, no se olviden que la mayor parte de los fármacos dentro de la membrana celular se va a transportar mediante proteínas, ¿no? Estas proteínas pueden actuar incluso como transportes, ya habíamos dicho, con transportes de sodio, potasio, ATPasa. Pueden actuar como canalículos iónicos. Ahora, destino de los fármacos. El primer paso que es Absorción. ¿ya? Entonces, ¿qué dice acá en la definición? Proceso en el cual la droga llega a la circulación desde el destino de administración. Fármacos ingresan por vías de administración oral, puede ser subcutánea, rectal y respiratoria. Atraviesan varias membranas semipermeables antes de la circulación general. ¿Ya? Claro que eso, por ejemplo, tiene que ver mucho con la formulación del medicamento. La formulación del medicamento es la forma de presentación. Hay medicamentos que se presentan en comprimidos, hay medicamentos vía oral que se presentan en suspensión oral, ¿no? Por ejemplo, el paciente cuando toma el medicamento en comprimidos tiene que seguir varias vías. Una de las vías es la desintegración del medicamento en el tracto gastrointestinal y la otra es la dilución del mismo. En cambio, lleva a más dificultades para alcanzar las membranas impermeables. En cambio, los medicamentos como las suspensiones, los jarabes y todo eso, tienen una vía de administración más rápida que los comprimidos. Ahora, aquí dice, excepto EB, llegan directamente a la circulación. ¿Qué significa esto? El venoso, las ampollas. Si yo voy a administrar, digamos, midazolam, voy a administrar 35 miligramos de midazolam en el paciente, no va a atravesar todas estas barreras impermeables. La diferencia es que directamente va a ir a la circulación. ¿Qué lo hace la diferencia? Que el medicamento que yo estoy administrando endovenoso va a tener la misma biodisponibilidad a nivel de la circulación, a diferencia de los comprimidos. Los comprimidos, como en las suspensiones, pues tienen que atravesar diferentes tipos de barreras y en la endovenosa no. Ahora, ¿de qué va a depender esto? De los factores que modifican la absorción de la solubilidad del fármaco, ¿ya? Va a depender de la solubilidad del fármaco, como ya habíamos comentado, va a depender de la formulación, en este caso la presentación del fármaco, y también del pH y la motilidad. Por ejemplo, el bismutato. El bismutato se absorbe mejor en un pH ácido, en la parte gastrointestinal. Un claro ejemplo de motilidad. Un paciente que recibe fentanil o recibe tramadol en infusión, que es un opioide, el efecto adverso del medicamento es que provoca trastornos de la motilidad. Al provocar trastornos de la motilidad lleva a un hilo metabólico. Entonces el tránsito es disminuido. No es lo mismo que yo le administre el medicamento al paciente, pues va a tardar en absorberse, va a tardar en distribuirse y todo. ¿Por qué? Por la motilidad está disminuida. A mayor motilidad, mayor absorción, mayor distribución del medicamento. Entonces, pues, a un pH más ácido se absorbe más. A una motilidad más alta se absorbe más. Si la motilidad es baja, no tarda el mecanismo. Ahora, concentración de ácidos y bases débiles. La concentración de ácidos y bases débiles es la más frecuente en cuanto a la cuestión de los fármacos, ya que los ácidos y bases ácidas tienen menor concentración. ¿Qué es un ácido? ¿Cómo la definen el ácido? Donador de hidrógeno. Perfecto. ¿Y los bases? ¿Qué es igual? ¿Tiene OH? ¿Ya? Circulación es el sitio de absorción. Aumento del flujo de la sangre acelera la absorción. Un claro ejemplo. Aumento de la circulación.
los gases, en este caso el furano y el alotano, tienen un efecto rápido en el paciente. En cambio, los trombolíticos, en este caso como la lenoxaparina, tenecteplasa. ¿Escucharon hablar de tenecteplasa? Tenecteplasa, arteplasa. Bueno, van a escuchar hablar, son los medicamentos que salvan vidas, son los medicamentos, los trombolíticos de excelencia en los pacientes con eventos vasculares sistémicos cerebrales. Lo malo de estos medicamentos. Un ejemplo. Viene un paciente con deterioro neurológico, viene secuelado, viene con hemiplegia, no mueve prácticamente el brazo ni la pierna, con hemiplegia práctico-plural del lado derecho, por ejemplo, ¿no? No viene, entonces, tiene características clínicas con un evento vascular sistémico. Le toma una tomografía, está en el tiempo trombolítico que nosotros llamamos, lo trombolizamos. Pero el efecto adverso de los trombolíticos es que sangran, empiezan a sangrar por todo lado, empiezan a sangrar por las encías, empiezan a sangrar, si está con sonda polen, por la pipí, o sea, sangran por todo lado, hasta por los sitios de fusión. Entonces, el efecto del medicamento se espera por lo menos hasta las 48 a 72 horas. ¿Y por qué? El trombolítico son moléculas de gran tamaño molecular, son grandes. ¿Ya? Entonces, les di el ejemplo, por ejemplo, depende del tamaño de la molécula. El gas, por ejemplo, de la lactasa que les dije que tiene un efecto más rápido. Y los trombolíticos tienen un efecto más duradero que son moléculas de gran tamaño. ¿Ya? Destino de los fármacos. La distribución. ¿Ya? ¿Qué ha sido la distribución? Es la repartición del fármaco en diversos tejidos después de que llega a la circulación general. El tamaño, el peso molecular, la carga eléctrica, el pH, la solubilidad y la capacidad de unión de las proteínas son sus características. Entonces, la distribución está de la mano con la biodisponibilidad. Es cuando el fármaco se absorbe y luego de absorberse el fármaco pasa por las diferentes membranas semipermeables y esta va directamente a lo que es el líquido intracelular y al líquido extracelular. El líquido extracelular va al líquido intersticial, no se olviden, y el líquido intersticial es el que rodea prácticamente a la célula. ¿Ya? Entonces, cuando el medicamento ya entra a la circulación, ya dentro de la circulación va a ir distribuyéndose a diferentes tejidos ilianos. ¿Ya? Entonces, aquí un ejemplo, por ejemplo, la vía endovenosa que habíamos comentado hace rato. Pregunta de examen, por ejemplo. La distribución. La distribución depende de la biodisponibilidad. ¿Qué habíamos dicho? En un paciente que se administra un fármaco por vía endovenosa, este fármaco no va a pasar por todos los procesos de penetrar las membranas semipermeables, ¿no? Directamente va a pasar a la circulación. Entonces, nosotros esperamos que la biodisponibilidad del fármaco endovenoso sea igual a la administrada. No varía mucho. La diferencia es cuando nosotros administramos un medicamento comprimido, la biodisponibilidad varía mucho. ¿Sí? ¿Entendieron? No los veo bien convencidos. Si tienen duda, levanten la mano, por favor. Unión de los fármacos a las proteínas termales. Las drogas entonces van a llegar a la circulación y se van a combinar con proteínas, ¿no? Lo dijiste, doctora, al inicio con las proteínas. En su excelencia, la albúmina, la glucoproteína SIDA1, la glucoproteína alfa y beta, las beta-globulinas, la transferina de excelencia también. Esto es muy importante. La fracción de droga unida a la proteína se va a inactivar, no es la forma activa. Un claro ejemplo, la digoxina. ¿Escucharon hablar de la digoxina? Ninguno de sus familiares, sus abuelitos, sus antiarrítmicos. La digoxina es un antiarrítmico.
Las intoxicaciones por mercurio no hay de dónde. El paciente viene, el tratamiento ¿cuál es? Hemodiálisis. No hay antídoto, no hay nada. Son metales pesados. Entonces, pues no se fija. Ahora, distribución de la droga en los líquidos del organismo. ¿Ya? Una vez que el medicamento se haya distribuido, o sea, que haya llegado a la circulación general y va a pasar hacia los líquidos, el primer paso de la sangre al líquido superficial se realiza a través de los capilares. Para llegar a los capilares se va a realizar mediante transporte pasivo. El transporte pasivo no requiere energía. Esta se debe realizar a través de la difusión simple, que son las moléculas liposolubles, y la filtración acuosa. ¿Ya? También se puede realizar con un transporte especializado, mediado por proteínas. Estas proteínas son la difusión facilitada. La difusión facilitada va a requerir de cotransportadores. Aquí sí se requiere ya de energía, en el transporte pasivo no. Ahí, por ejemplo, un ejemplo de los transportes pasivos son el cotransportador de sodio, potasio, ATPase, ¿ya? El transporte activo también en contra del gradiente. Este es un claro ejemplo, por ejemplo, es hemodiálisis. ¿Alguna vez llevaron a su familia a hemodiálisis? ¿Sí? ¿Y vieron las bolsas de hemodiálisis que les realizan? Hay dos tipos de hemodiálisis. Uno es la hemodiálisis continua y la otra es la hemodiálisis intermitente. La hemodiálisis intermitente es aquel que entra el paciente al equipo del hemodializador a través de los catéteres, lo lleva a un sistema de circulación extracorpórea. Ese es el tipo de hemodiálisis. Y la otra son los baños dialíticos, las bolsitas de diálisis. Tienen un catéter técnico, los conectan y el paciente se dializa. Eso puede decir incluso todo el día. Son baños continuos. En esos baños de diálisis que les comento, hay soluciones de baja concentración y de alta concentración. Las de alta concentración, por ejemplo, son proteínas de gran tamaño molecular, estas bolsas, con el efecto de ocasionar un efecto de contracorriente. Y en ese efecto de contracorriente, tratar de ultrafiltrar la mayor cantidad de líquido. Porque no se olviden, los pacientes renales, por patología a veces, pues su reserva funcional urinaria baja, ¿lo ve? Hasta el punto que incluso desaparece. Estos pacientes empiezan a hincharse, quedan edematizados. Entonces, al momento de verlos nosotros, categorizamos si el paciente va a ser para depurar líquido o va a ser para ultrafiltrar líquido o para depurar solamente solutos. En este caso, en el de ultrafiltrar solutos, pues entra también el de contracorriente. ¿Ya? Es un ejemplo. El transporte vesicular, el cual se realiza mediante pinocitosis y endocitosis. Un ejemplo de pinocitosis. Vamos chicos,
el cerebrito se llenó de toxinas, entraron a la barrera hepatocefalia. A eso se llama encefalopatía urémica. El paciente puede ser anterior para que nunca se les olvide. Entran al sistema nervioso central por la barrera hepatocefálica y entran fármacos no ionizados e hidrosolubles. ¿Sí? Esta también es pregunta de examen. Ahora, distribución de los fármacos de depósito. Esto habíamos mencionado en un inicio. Acumulación se debe a su combinación con proteínas y con grasa corporal, drogas secuestradas. Entonces, la mayor parte de los fármacos se asocian a proteínas en el plasma, ¿no? Se asocian a proteínas en el plasma. Muchas de estas están en forma de depósito. Un claro ejemplo no es el de la digoxina y de la famosa cubeta litálica, que es el ciclo del electrocardiograma. Llegan a un grado de toxicidad, pero son medicamentos de depósito. Ahora, no solamente se unen a proteínas, también se unen al tejido graso, y eso sí se observa. ¿Alguno de ustedes ha ido a ver a alguno de sus familiares a la unidad de cuidados intensivos, a la terapia alguna vez? ¿Ninguno? ¿Bien? ¿Nadie? Ya. La mayor parte de los pacientes que nos llegan son pacientes con obesidad grado 2 o grado 3 a 4, son pacientes muy obesos. Lamentablemente, en Bolivia no tenemos los anestésicos de primera elección, pero tenemos que adecuarnos a lo que tengamos en el hospital. En este caso, pues, el midazolam, allá paso. El efecto del midazolam es que se deposita en el tejido graso. Cuando se resuelve la causa por la cual se intubó al paciente, nosotros tenemos que despertar al paciente. Si es un paciente que no es acetilador, ¿qué significa eso? Que no es drogadicto, que no es alcohólico, el paciente despierta rápido. Pero si es un paciente aparte que es drogadicto, tarda en mejorarse el medicamento, se deposita en el tejido graso. ¿Sí? Ahora, metales pesados, que ya habíamos hablado de mercurio y sulfuro se depositan en el riñón, hígado, vaso. La digoxina, en el corazón también proteínas. Y las tetraciquinas, son los antibióticos que se van depositando en los huesos y en los dientes. ¿Ya? Entonces, sí hay gran cantidad de fármacos que se depositan, ¿no?, en el organismo. Esto ya lo habíamos repetido hace rato, pero también en la distribución tiene que ver mucho el tamaño del órgano. No se olviden que el tamaño, ¿qué órgano era más grande? ¿Habíamos dicho? ¿Cuál? No, a nivel de lo que es la distribución de fármacos. ¿Perdón? ¿Cuál? Eso. ¿Qué más? La distribución de fármacos. ¿Cuál más? Eso, la piel. ¿Qué más? La mucosa epitelial. La piel y el sistema pulmonar, ¿no? Habíamos hablado del flujo sanguíneo, habíamos dado el ejemplo del infarto mesentérico, no se olviden, creo que fue un beneficio. Ahora a mí me funciona eso, y me acuerdo más con la unión de proteínas plasmáticas, la solubilidad del fármaco y el volumen de distribución. Cantidad de fármaco del cuerpo con su mayor concentración plasmática. Destino de las drogas. Las drogas, al final, pues no, tampoco van a permanecer en la sangre, ¿no? Muchas de ellas, pues, van por biotransformación y muchas de ellas van por eliminación. La biotransformación. ¿Qué decía la biotransformación? ¿Qué me puede definir? Dale. Proceso mediante el cual se solubiliza al xenobiótico para poder eliminarlo mediante el Muy bien. El metabolismo influye tanto en su modo de acción, ¿no? Ineficacia de la droga y reacciones adversas. En la biotransformación, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a aquellos medicamentos que no pueden solubilizarse? El organismo cambia su estructura para que se pueda ser eliminado. ¿Cómo, doctora? Que el organismo a través de enzimas y otras
modifica la estructura del fármaco para que pueda ser eliminado. Es fase 1 o fase 2. Fase 2. Doctor, Al momento de cambiar a la estructura sería la fase 1, ya que la fase 2 sería la eliminación. en la fase 1, ¿qué enzimas usa? Ah, la P. P450. ¿Citocromo? Citocromo P. También es pregunta de exámenes. Y se produce en varios organismos, ¿no? En varios órganos. De excelencia, el hígado, pero también se puede provocar en el riñón, también se puede provocar en el vaso. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Un ejemplo, la aspirina, siempre la aspirina. La aspirina muchas veces no se libera, no se absorbe, no se libera y no se distribuye rápidamente. Necesita liberar su componente activo o su metabolito activo. En este caso el metabolito activo es el de la aspirina. ¿Cuál es el metabolito activo de la aspirina? El ácido acetilsalicílico. Entonces va a entrar a una primera fase de la biotransformación para la liberación del metabolismo activo. No, esto no va para todos los medicamentos, solamente para algunos. Otro ejemplo, por ejemplo, es la morfina. La morfina también va a pasar por una primera fase. En la primera fase va a desensibilizar y va a unirse a lo que son los receptores en este caso. Entonces, los medicamentos van a pasar por una activación que va a ser la formación de sustancias farmacológicas más activas que la original. ¿Qué se refiere? No se olviden que la aspirina lo introdujimos, no se absorbió, no se distribuyó rápidamente, entonces se tuvo que liberar su metabolito activo. En este caso, ¿cuál fue? El ácido acetilsalicílico. Eso se refiere. Formas activas. Formación de sustancias farmacológicamente más activas que la original. La forma original fue la aspirina y la forma activa, o su metabolito activo, es el ácido acetilsalicílico. El profármaco. La droga inicialmente puede ser un producto activo cuando se administra, pero se vuelve activo después de la metabolización. Ejemplo, los contrastes. Que también los contrastes son las drogas que se usan en los estudios imaginológicos, ¿no? También pasan por un proceso de una segunda fase para su metabolización. Por eso es que estos medicamentos también tardan en depurarse, ¿ya? Cuando el paciente se somete a un estudio, por ejemplo, contrastado, el contraste puede eliminarse incluso durante 48 y 72 horas o más. Fases de la biotransformación, que ya habíamos hablado, como se le dice el doctor. La primera fase, entonces, la fase 1, tiene que ver con un proceso de oxidación, reducción, hidrólisis que conduce a la activación o inactivación de las drogas. La fase 2, que es la reacción sintética, que es la conjugación. La mayor parte de los medicamentos se van a unir a lo que es el ácido glucurónico para poder, ¿para qué? Para poder incluso solubilizarse más, ¿no? Producir a la inactivación de las drogas y para poder eliminarse. La fase 1 se involucra la familia, como ya habíamos comentado, de las enzimas hepáticas, en este caso del citocromo P450. Pero también hay el CYP3A4, responsable de la metabolización en un 50% de los fármacos. Esto sí es memoria. Sitio de biotransformación, habíamos dicho por excelencia el hígado, pero también se produce en el riñón, en la parte gastrointestinal, en la piel, pulmón, plasma y cerebro. Los principales sistemas enzimáticos responsables de la biotransformación van a ser el retículo endoplásmico liso y lisosomas. La eliminación, pasaje de las drogas que salen de la circulación y pasan hacia el exterior. Las vías de eliminación del riñón, pues excretor, filtración, resorción, secreción y los grupos. No está
o en los estudios de investigación, en los estudios de ensayos y controles, en los cuales, por ejemplo, se estudia una población. Y a esa población tú vas a dar una dosis X de medicamento, de fármaco. Pero en toda esa población que ya marcaste, no vas a lograr el mismo efecto. En algunos vas a lograr un efecto ineficaz, no va a llegar a la dosis terapéutica. A eso se refiere con variabilidad individual. El efecto no es el mismo en todos. Esto va a depender de factores genéticos, ambientales, si son pacientes acetiladores que ya habíamos comentado, factores fisiológicos, va a depender de los factores patológicos. No va a ser lo mismo pues, que tú le estés administrando, por ejemplo, el antibiótico a un paciente renal. A un paciente renal que ya está en etapa de hemodiálisis, en la última etapa terminal, tú vas a tener que realizar una tasa de filtrado glomerular. Vas a tener que sacar qué tasa está el paciente para de ahí darle la dosificación exacta. No va a ser lo mismo, digamos. En ese paciente, digamos, si tú le vas a dar, por ejemplo, la vancomicina 15 miligramos, vas a lograr un efecto tóxico en el paciente. Y ese paciente, por ejemplo, no puede entrar a la misma población de estudio del metaanálisis que ahorita estamos hablando. Entonces, hay mucha variabilidad individual. No es el mismo efecto de la dosis administrada a todos. Entonces, ¿a qué se refiere? También los factores patológicos entre los pacientes renales, entre los pacientes hepatópatas, entre los pacientes cardiópatas y los factores diatogénicos. Los factores diatogénicos, por ejemplo, es la interacción farmacológica. Un ejemplo de interacción farmacológica. ¿Ya? Ahora, interacciones farmacológicas. Cuando se administra más de un fármaco a un mismo paciente. La interacción farmacológica, por ejemplo, el efecto del medicamento cambia debido a la presencia de otro fármaco, se torna ineficaz, mayor toxicidad y efectos adversos. Un claro ejemplo es, no le puedo dar al paciente el mismo fármaco de la misma familia. Por ejemplo, un paciente que llega con un descontrol hipertensivo, llega con una emergencia hipertensiva, voy a asociar pues, 3 o 4 medicamentos de diferentes familias. No puedo darle el amlodipino y no puedo darle el difenidrino. Son de la misma familia. Pueden ocasionar una interacción farmacológica entre ellos. ¿Ya? A eso se refiere. Encierra aquí también a lo que es el sinergismo y el antagonismo. El sinergismo, entonces, ¿qué va a ser? El aumento de la acción farmacológica de una droga por el empleo de otra. Sucede con las drogas de acción similar. Es el caso, por ejemplo, del nimodipino y del amlodipino, que habíamos hablado, ¿ya? El sinergismo se suma. El sinergismo de suma es otra definición. Es una respuesta farmacológica obtenida por la acción combinada de dos drogas. Es igual a la suma de sus efectos individuales. En este caso, también el ácido acetilsalicílico y el paracetamol. ¿Ya? Un claro ejemplo. Si yo le voy a dar a mi paciente ácido acetilsalicílico solamente, le va a bajar el dolor de cabeza, pensando en una cefalea. Pero si yo le voy a dar el ácido acetilsalicílico combinada con la dosificación del paracetamol, va a mejorar o va a ocasionar un efecto terapéutico deseado. Entonces es un sinergismo sumativo, es un claro ejemplo. Ahora, otro ejemplo podríamos dar, por ejemplo,
tiene que asociarse al tazobactam, ¿ya? Entonces es un sinergismo de potenciación. Esto más que todo se observa en los antibióticos de amplio espectro. Ahora, el antagonismo. El antagonismo se la define como la disminución, anulación de la acción farmacológica de una droga por la acción de la otra. Tiene afinidad con el receptor, carece de actividad intrínseca. ¿Se refiere de la actividad intrínseca? ¿Se acuerdan? ¿Qué era la actividad intrínseca? Y provocar una señal. Entonces, el antagonismo no tiene, prácticamente es capaz de disminuir o anular la acción farmacológica de la droga, ¿ya? Un claro ejemplo aquí es la histamina, la que provoca contracción en los bronquios, cuyo efecto va a ser disminuido por la adrenalina. La adrenalina tiene el efecto adverso de dilatar, ¿ya? Antagonismos farmacológicos. El antagonismo competitivo. Se une al mismo sitio que el agonista. Si se aumenta la dosis del agonista, puede desplazar el antagonista y recuperar su efecto. Un claro ejemplo es propanolol, que compite con la adrenalina para reducir la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, un antagonista se va a unir al mismo sitio o al mismo receptor que el agonista. Pero si yo aumento la dosis, por ejemplo, de propanolol, que lo pongo aquí, va a desplazar al otro medicamento, que es la adrenalina, y va a potencializar y va a provocar el efecto de reducir la frecuencia cardíaca. A ver, para que me entiendan. Otro ejemplo para que me entiendan, hace rato se acuerdan que les hablé del flumazenil, que es el antídoto en los casos de intoxicaciones por benzodiazepinas, ¿correcto? Entonces se supone que nuestros receptores están internalizados o están copados por lo que son las benzodiazepinas, en este caso el diazepam. Si yo voy a administrarle flumazenil en el paciente y voy a aumentar la dosificación del flumazenil, va a desplazar el efecto de las benzodiazepinas. Lo que provoca en el paciente, lo que les decía, los pacientes despiertan por cierto periodo. ¿Se acuerdan que les comenté? Y ahí al familiar, pues, por ejemplo, el caso clínico que les di fue de que al familiar o al paciente se le preguntó qué había pasado. El paciente dijo que se había intoxicado, que se había tomado las benzodiazepinas. ¿Sí me entendieron? ¿O no? No los veo bien convencidos. A ver, otro ejemplo. Otro ejemplo vamos a buscar. El propanolol. Del salbutamol. Otro ejemplo de salbutamol, por ejemplo, que aquí también puede ser competitivo. El salbutamol compite también con la acción de los receptores en los receptores esteroideos, en este caso en la budesonida, en los casos, por ejemplo, de crisis de broncoespasmo. Compite y el efecto del esteroide se potencializa. Entonces, disminuye la crisis de broncoespasmo en el paciente. Lo que quiero que me entiendan es, el antagonista se va a unir al mismo sitio. Los dos fármacos van a competir por entrar al mismo receptor. Si a uno yo le voy a aumentar la concentración, va a desplazar al otro medicamento. ¿Sí? Ahí es, por ejemplo, el propanolol, les pongo el ejemplo. El propanolol y la adrenalina compiten por los mismos receptores. Si yo aumento la dosis del propanolol, obviamente que va a captar más rápidamente al receptor que la adrenalina. ¿Ahí me entendieron? Sí. Esos son los ejemplos. ¿Ya? Ahora, no competitivo. El antagonista se une a un sitio distinto de forma irreversible y fuerte, y el agonista no puede desplazar. Eso es lo que decía el doctor hace rato, del cambio quimérico que tiene de la estructura química de los receptores. ¿Ya? En este caso, el ácido acetilsalicílico. ¿Se acuerdan que dijimos? El
voy a hacer hincapié sobre lo que es sobre notificación, ¿ya? Eso que ves aquí me interesaría más. Y aquí, al final de este tema, vamos a concluir con simposios. Vamos a hacer un simposio sobre toxicidad letal y vamos a hacer un simposio sobre envenenamiento por animales ponzoñosos. ¿Ya? Pero esto va a ser, yo creo, al final del primer parcial lo vamos a hacer. Ahora, tolerancia. Resistencia exagerada del individuo de carácter duradero para responder a la dosis ordinaria de una droga, especie congénita adquirida y usada. Los mecanismos de la tolerancia es la absorción deficiente de la droga en el campo intestinal, el fármaco que no penetra en el organismo. Un ejemplo es la adenosina. La adenosina, ¿escucharon hablar de ese medicamento? La adenosina es el medicamento. La adenosina es el medicamento que está La adenosina es el medicamento que está en el algoritmo del ACLS. ¿Escucharon hablar del ACLS? ¿Del BLS? Reanimación cardiovascular. Esas son las siglas del ACLS y el BLS. Tienen algoritmos. Por ejemplo, en el algoritmo de lo que es el paciente con una taquicardia supraventricular, una frecuencia mayor a 150 latidos por minuto. En estos casos, como primer paso, se administra la adenosina. El paciente viene con una frecuencia cardíaca de 150 y tú tienes que saber administrar la adenosina. La adenosina tiene una vida media muy corta. Si tú no lo administras adecuadamente al medicamento, no llega a un efecto terapéutico del paciente. Y generalmente lo que logras incluso es, como no lograste el efecto, le pasas una segunda, le pasas una tercera dosis. Por ejemplo, la adenosina, ¿cómo se administra? Levantas el brazo del paciente, colocas una llave de 3 vías, y en la llave de 3 vías, como el efecto del medicamento es rápido, la enfermera administra el medicamento y por el otro lado tú administras solución fisiológica. Y le dices al paciente, o si el paciente está inconsciente, pues que alguien te ayude a levantar el brazo. Entonces, la dosis, el efecto tiene que ser rápido. Si el medicamento se atrasa en administrarse, puede provocar lo que es la tolerancia, y en este caso, tú tienes que estar administrando una segunda, tercera y cuarta dosis del paciente, que también es dosis, puede provocar toxicidad posteriormente. Ahora, la expresión rápida de la droga impide alcanzar una concentración efectiva en el tejido, que es lo que habíamos comentado de la adenosina, ¿no ves? Si no se administra de forma adecuada, no produce el efecto terapéutico y no alcanza, por ende, la concentración plasmática. La rápida inactivación metabólica de la droga en el organismo, la tolerancia celular, la adaptación de la célula, también nos lleva a eso la tolerancia. Intolerancia e hipersensibilidad. Es la respuesta muy exagerada del individuo a la dosis ordinaria. Un ejemplo, el succinilcolina. Cuando el paciente entra a la unidad del quirófano, generalmente los anestesiólogos administran succinilcolina con el objetivo de provocar solamente relajación muscular para poder intubar al paciente. Es un efecto rápido, ¿ya? Pero en algunos pacientes, esta succinilcolina puede llevar y pasarse a una parálisis respiratoria del paciente. Si esta parálisis respiratoria tú no lo detectas, el paciente hace apnea y puede llegar a un paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Entonces a eso se refiere de intolerancia y hipersensibilidad. Respuesta muy exagerada del individuo a una dosis ordinaria. Es decir, en algunos la succinilcolina te permite en una anestesia general sin provocarte depresión respiratoria. Pero si tú utilizas la misma dosis en el otro paciente, puede provocar una parálisis de los músculos respiratorios. Aquí también entra el ejemplo que quiere de variabilidad individual, que la dosis del medicamento no es igual en todos los pacientes, si se dan cuenta. En algunos está provocando parálisis de músculos respiratorios, en los otros no. ¿Sí? Taquifilaxia. Respuesta
producir ninguna acción farmacológica estética, psicótica. La vasopresina son los fármacos ejemplos. ¿Se acuerdan que se había dicho? La taquifilaxia puede ir de forma abrupta, no provocar ninguna respuesta en los pacientes, pero puede ir de forma lenta, como el ejemplo del fentanil que les había dicho. El fentanil, pues pasados los 5 días, voy aumentando la dosis del fentanil, crea una tolerancia inicialmente lenta en el paciente, hasta prácticamente ya no provocar ninguna respuesta en el paciente. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda hasta aquí? Doctora, ¿cómo se puede evitar una taquifilaxia? Es algo que no puedes evitar, ¿ya? Pero sí con algunos fármacos. Por ejemplo, en el caso del fentanil, hay un artículo que salió de la New England. Entonces, en el artículo hace mucho énfasis del fentanil y nos dice que nosotros no podemos administrar al paciente más de 7 días. El fentanil provoca hilio metabólico. Al provocar hilio metabólico del paciente, lleva la predisposición de oclusión intestinal. Si el paciente se ocluye, disminuye el flujo sanguíneo. Y si el flujo sanguíneo se disminuye todo lo que es el proceso de la farmacocinética y farmacodinamia en este paciente. Y al hacer eso, el paciente no va a lograr una dosis terapéutica a nivel plasmático y por ende no se va a provocar el efecto. Como no se produce el efecto, ¿tú qué vas a hacer? Pues el paciente no está respondiendo al fentanil. Le voy a iniciar una dilución doble del fentanil, una dilución triple del fentanil. Nosotros la dilución simple, por ejemplo, la basamos con 0.5 miligramos que tiene la alcohol de dilución a 1 miligramo, 2 miligramos, 3 miligramos. Pero cuando el paciente lleva 3, 4 miligramos, está pasando algo, ¿no? O es que el paciente estuvo mucho tiempo con el medicamento o está llevando problemas a nivel de lo que es la movilidad intestinal o algún problema en lo que es el proceso de la farmacocinética. ¿Ya? Ahora, otro ejemplo, por ejemplo, que les había comentado es de los antipsicóticos. Y tiene que ver mucho con los factores de riesgo del paciente. Si tú administras un antipsicótico de primera vez a un paciente, un estudiante, no toma, no fuma, no se pone, no utiliza ningún tipo de droga, tú le das el antipsicótico, la quetiapina, pues se te va a planchar, ¿no? Pero si el paciente tiene abuso de ciertas drogas y tú le pones el antipsicótico, pues no le va a hacer nada. Entonces sería un ejemplo inicial de una taquifilaxia, porque la taquifilaxia puede ser abrupta, en este caso con de los antipsicóticos, o puede ser lenta, en el caso del fentanil. ¿Ya? Entonces, mucho tiene que ver los factores del riesgo. Por eso es que si se dan cuenta, en el momento que nosotros hacemos la historia clínica, que ustedes ya la van a llegar a hacer, nos enfocamos mucho en lo que son los antecedentes no patológicos y toxicológicos. En los no patológicos tenemos que ver si el paciente tiene abuso de ciertos medicamentos que hacen interacción, tenemos que ver si el paciente es abuso a drogas, el paciente tiene alcoholismo crónico, tabaquismo crónico. Entonces son factores que influyen en el proceso de la farmacocinética y la farmacodinamia en muchos de los medicamentos y te llevan por ende también a la taquifilaxia. Entonces, no es todo receta de cocina, todo tienes que individualizar a tu paciente. Por ejemplo, si te va a llegar un paciente hepatópata, pues tú sabes que su mecanismo de biotransformación, por ejemplo, está alterado en este paciente, ¿no? Está alterado y no le vas a dar medicamentos que se excreten por vía hepática. Por ejemplo, pues no le darás, si el paciente viene con una infección, digamos, micótica, que es muy frecuente en los pacientes, no le darás corazón, medicamentos que se eliminen por la vía hepática, porque puedes exacerbar la falla hepática. Lo mismo los pacientes renales. Entonces, un consejo, siempre al momento, ya cuando ustedes estén haciendo el internado y les toque hacer una historia clínica, categoricen bien a sus pacientes, vean bien los factores de riesgo y vean bien qué medicamento van a emplear en cada paciente. El paciente es renal, ustedes iniciarán el tratamiento antibiótico, pero sacarán la tasa de filtrado glomerular. La dosis no va a ser la misma que les pongas a él, que yo tengo una enfermedad renal, no va a provocar el efecto. Si tú me pones la misma dosis,
a mí que soy veterinaria, que no, lo que vas a provocar es un efecto toxicológico. ¿Sí? Ya. A ver, no sé, ¿quién quiere resolver el ejercicio mental? Es el número 3. ¿Hacer